nombre es Denise y lo que vamos a aprender el día de hoy es a elaborar resúmenes en los que se expliquen fenómenos naturales. Primeramente vamos a ver qué es un fenómeno natural. Seguramente este concepto ya lo viste en otra asignatura como ciencias, pero aquí también lo vamos a utilizar para elaborar resúmenes. Un fenómeno natural es un acontecimiento espontáneo que sucede en la naturaleza sin necesidad de que el hombre intervenga. Pueden haber fenómenos naturales con consecuencias positivas o negativas. Por ejemplo, un eclipse. Un eclipse en sí no tiene un efecto como tal, pero es un espectáculo muy hermoso. Una erupción volcánica, una tormenta o un tornado. ¿Has observado tú algún fenómeno natural? Porque estos son únicamente algunos. Y en el que vamos a trabajar el día de hoy es en la aurora polar, un espectáculo hermoso de la naturaleza. Primeramente tengo aquí este texto en el que nos habla de la aurora polar. Necesitamos leerlo y después tener en cuenta ciertos puntos para elaborar nuestro resumen. Mucha atención. Las auroras polares son fenómenos luminosos que aparecen en la parte más alta de la atmósfera en forma de arcos, bandas, cortinas y pliegues. La mayoría de las auroras lucen blancas con tonos verdes o verde amarillento. Las auroras se producen en la vecindad de los polos magnéticos de la Tierra, donde los gases atmosféricos reaccionan con partículas cargadas eléctricamente, provenientes de las erupciones solares. Las auroras fueron bautizadas así por el famoso Galileo Galilei, en honor a la diosa romana del amanecer, Aurora. En el hemisferio norte se conoce como aurora borealis o boreal, mientras que en el hemisferio sur se conocen como aurora australis o austral. Muy bien, ya tenemos la información completa, que es como generalmente la encontramos en nuestras fuentes, que puede ser en un libro, en internet, en una revista de divulgación científica o incluso en un reportaje. ¿Cuáles son los puntos que debemos considerar para hacer nuestro resumen? Ten en cuenta que el resumen es una herramienta que nos va a ayudar a seleccionar las partes más importantes de un texto. Esto con fines de practicidad, para que para ti sea mucho más fácil localizar cierta información, clasificarla y sea más fácil estudiarla y comprenderla para ti. Algunos puntos importantes para hacerlo, porque no simplemente se trata de tomar alguna información al azar, tiene un objetivo y tiene una estructura. Primero tenemos que tener en cuenta la organización. Después, las referencias, organización y referencias. Nuestro resumen, si bien vamos a tomar ciertas partes de nuestro texto, no debe de perder la organización original, ni las referencias. Por ejemplo, si en un principio estamos hablando de la aurora, de la aurora polar, al final debe concluir con lo que se está desarrollando de esta misma temática, o debemos concluirlo de alguna manera, no simplemente dándole un cortón así brusco y pasar a otro tema. Debemos de tener mucho en cuenta eso. Debemos de hacer también inferencias o deducciones. Ten en cuenta que antes de hacer un resumen, tú previamente ya debiste de haber leído a profundidad el texto y lo debiste de haber analizado. No puedes elaborar un resumen de un texto que no hayas leído, porque recuerda que debes seleccionar las ideas principales, o sea, lo más importante. Entonces,
Lees bien, analizas, profundizas y entonces haces inferencias o deducciones. Por ejemplo, te das cuenta de que una idea es muy importante y definitivamente no puede faltar en tu resumen y que otra idea tal vez se deduce con esta idea principal y entonces la siguiente pasaría a ser una idea secundaria. O que tal vez no es necesaria una explicación tan larga, solamente seleccionamos un fragmento del texto y con eso nosotros podríamos entenderlo a la perfección. Hacer la vinculación, ir relacionando, porque el resumen no tiene que perder la coherencia original del texto. También debemos de conservar la causa-consecuencia, que es parte de la estructura y coherencia en el texto. Recuerda que primero vienen las causas, sobre todo hablando de un fenómeno natural. Las causas, lo que lo provoca, y posteriormente la consecuencia. En un resumen, no debemos pasar por alto esto colocando, por ejemplo, únicamente la causa. No, debemos de ser muy selectivos, en donde abarquemos todo, pero únicamente lo más importante. Y también debemos de identificar diferentes maneras para expresar una misma idea, porque en los libros o en los textos informativos muchas veces repiten la misma idea varias veces con diferentes palabras, con el afán de reiterar, de que a ti te quede claro, de que te lo digan una vez, otra vez y otra vez. Es como explicártelo de varias formas para que tú lo puedas entender. Sin embargo, en un resumen, con que lo mencionemos un aspecto una sola vez, basta. Por eso es importante que nosotros identifiquemos cuando nos están diciendo la misma idea con otras palabras. Entonces eso quiere decir o nos va a ayudar cómo debemos de seleccionar nuestra información. No es necesario que la repitamos. Muy bien, vamos a regresar a nuestro texto original, en el que me vas a ayudar a elaborar un resumen. Vamos a ir subrayando las partes más importantes de este texto en bruto que yo tengo aquí. ¿Qué quiere decir en bruto? Bueno, pues quiere decir que así tal cual estaba la información en mi fuente. No la he resumido, pero ahorita tú me vas a ayudar. Y de esta manera, tú puedes también hacer tus resúmenes para cualquier tarea o para estudiar, incluso para un examen, por ejemplo. Una parte importante es el concepto. Son fenómenos luminosos que aparecen en la parte más alta de la atmósfera en forma de arcos, bandas, cortinas y pliegues. La mayoría, si te fijas aquí, ya con este concepto, esto de aquí abajito lo voy a poner de otro color. Ya esta es una idea principal, no puede faltar en mi resumen. Pero esto de aquí, que está de color verde, se despliega de mi idea principal, de esta de aquí. Quiere decir que también es importante, pero ya pasa a un segundo nivel, podría ser una idea secundaria. La mayoría de las auroras lucen blancas con tonos verdes o verde amarillento. Ese ya es un dato adicional que podríamos no colocarlo. Entonces ese dato lo vamos a poner como una idea terciaria, que nos va a ayudar a ir clasificando todas las ideas que vienen en este texto. Vamos con el siguiente párrafo que dice: las auroras se producen en la vecindad de los polos magnéticos de la Tierra. Eso es una idea muy importante porque nos está hablando de dónde se origina este fenómeno natural. Entonces lo vamos a subrayar. ¿De qué color? Muy bien, de rojo, porque quedamos que de rojo irían las ideas principales.
Las auroras se producen en la vecindad de los polos magnéticos de la Tierra. Y viene otra idea, vamos a analizarla, donde los gases atmosféricos reaccionan con partículas cargadas eléctricamente proveniendo de las erupciones solares. Observa que ahora está también la misma mecánica, se despliega, esta idea secundaria se despliega de la primera, porque esta es la idea medular, la más importante, y esta es su explicación, por lo tanto es la idea secundaria. Vamos a subrayarla de color verde. Espero que vayas observando y dándote cuenta cómo la mecánica generalmente es la misma. La estructura es muy similar. Tenemos la idea principal, la idea secundaria y la idea terciaria si es que la hay. Por ejemplo, la idea terciaria ya es un dato adicional que podemos poner si queremos ser más detallistas en la información, pero no es básico, que es la que ponemos de azul. En este caso no hay. Solamente hay primaria y secundaria. Vamos al siguiente párrafo. Las auroras fueron bautizadas así por el famoso Galileo Galilei en honor a la diosa romana del amanecer aurora. En el hemisferio norte se conocen como aurora boreal, mientras que en el hemisferio sur se conocen como aurora australis, austral. Aquí seguramente tú ya notaste es que esta idea no es una idea básica, porque no es un concepto ni una descripción, pero es un segmento que nos da detalles para complementar esta información. Observa que aunque ya es un párrafo independiente, esta idea no es ni primaria ni secundaria, esta idea ya es terciaria. Entonces, todo este último párrafo lo podemos subrayar de azul. Muy bien, ahora que ya tenemos clasificada nuestra información, esta información, este subrayado, te puede ayudar para distribuirlo en diferentes diagramas. Recuerda que hay muchos organizadores gráficos como el mapa conceptual, el mapa mental, la lluvia de ideas. ¿Cuál otro? El cuadro sinóptico. ¿Los reconoces? Que en este caso es el resumen. En este resumen, por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar de esta manera, decir únicamente voy a tomar las ideas principales y entonces únicamente coloco lo que está en rojo, dependiendo de qué tan explícito quiero que sea mi resumen o qué tan concreto, objetivo, breve quiero que sea, cómo lo voy a poner. Porque aquí, por ejemplo, si quiero que sea un poco más detallado, puedo colocar también lo que está en verde. Ya no valdría la pena colocar también lo que está en azul, porque sería el texto completo. En ese caso, pues no tendría objetivo hacer nuestro resumen. Y la idea es que sea más cortito. Estoy segura que tú lo puedes hacer y estoy segura que vas a hacerlo porque es una herramienta que te va a funcionar mucho, no solo para la materia que implique estos conocimientos, sino para cualquier materia te puede servir, para cualquier conocimiento, para cualquier cosa que tú estés aprendiendo te va a funcionar mucho. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.